¿Qué tal, querido Nicolás? Buenas noches, ¿cómo estás? Ezequiel, muchas gracias por todo. Me complica la existencia porque la tecnología no es mi fuerte. No me veo, pero bueno, si me ven, bienvenido sea. ¿No te ves? Nosotros te estamos viendo perfecto. Bueno, bienvenido, bienvenido. No, no me pierdo nada si no me veo, pero gracias por la conversación. Bueno, contame, Nicolás, ¿cómo estás viviendo la cuarentena y qué opinión tenés en general de la cuarentena, de las medidas que se tomaron y de cómo está viviendo la Argentina esta situación? Bueno, mira, a título personal la vivo mal. Yo soy un escritor. O sea, el escritor es un tipo ermitaño, es un tipo solitario, vive de alguna u otra manera encerrado, ensimismado con su libro, con su computadora. O sea, el ritmo de vida no me cambió del todo, pero a mí me gusta salir, me gusta la noche, me gusta el deporte y todo eso lo tengo muy limitado. Pero bueno, eh, ahora, respecto de las medidas locales de Alberto Fernández, yo tengo una percepción muy negativa, pero no porque por la cuarentena, por las limitaciones, por las privaciones, sino por otra cosa. ¿Cuánto tiempo se banca un país fundido, al borde del default, al borde de la hiperinflación, sin labura? Nosotros no somos un país del primer mundo, no somos un país que tenga reservas, no somos un país que tenga una clase media sólida, consumista, con ahorro. Somos un país desmoronado, devastado, uno de los países más pobres del tercer mundo, casi la pobreza llega al 40%. Muy bien, ¿cuánto puede durar una cuarentena sin laburar? A mí me inquieta mucho más la cuestión económica que la cuestión sanitaria. ¿Por qué razón? Porque si la Argentina no tiene un bienestar económico, una recuperación económica, una cadena de pagos, la gente va a salir a la calle. Sale a la calle, se va a contagiar y además va a seguir siendo pobre. Entonces, aparte, bueno, no es un tema que yo conozca en detalle. No, además, creo que nadie lo conoce en detalle, ni siquiera los mandatarios. Hay diferentes teorías, entre el mundo científico hay diferentes teorías, pero viviendo en Argentina, yo creo que hay que abrir paso a la reactivación económica. Dentro de lo poco que Argentina puede reactivarse, porque la Argentina es un país donde 7 u 8 millones de personas que trabajan en el sector privado mantienen a 18 personas que viven del sector público. O sea, partamos Absolutamente. de la base que la Argentina es un país socialista. Es un país socialista. Por consiguiente, es un país que no funciona bien. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar sin que el sector privado funcione? Creo que muy poco. ¿Qué puede hacer el Estado? Imprimir moneda de fantasía. ¿Cuáles son las consecuencias de ello? Una hiperinflación. Entonces, pandemia e hiperinflación, ¿qué significan? Un cóctel explosivo Mm. con consecuencias impredecibles, guerra civil, no sé. Yo tengo 44 años, el mes que viene cumplo 45 y viví dos estallidos. Viví dos. El del 2000, el del 2001 y el del año 89. Perdón, vamos por orden cronológico. 89 y 2001. Alfonsín y de Bueno, la Rúa. y creo que ahora se viene un tercero. Y creo que este tercer estallido va a ser más grave. Y además hay otra cosa. Yo siempre vi en Alberto Fernández un personaje muy habilidoso, un rosquero, un tipo, uno puede no quererlo, como es mi caso, no votarlo, como es mi caso, pero no considerarlo un estúpido, porque siempre fue un tipo muy hábil para la rosca, llegó a los más altos andeniveles del poder político, estuvo muchos años, muy bien, tipo hábiles.
Pero me da la impresión por momentos que la banda presidencial le queda grande. Me llama la atención, porque él fue jefe de gabinete, después del presidente viene el jefe de gabinete, no jodamos. El vicepresidente es un personaje secundario, si bien formalmente el vicepresidente reviste la calidad jerárquica de ser el segundo, no lo es. El segundo es el jefe de gabinete. Alberto Fernández lo fue por muchos años. Bueno, ahora le toca ser el primero. Pero me da la impresión que el carácter de improvisación y las dudas que a él mismo le veo, las marchas y contramarchas, hace suponer a un personaje que no sabe exactamente dónde está parado. La Argentina es una calamidad. Nicolás, estos últimos años han revolucionado Sudamérica, conjunto con Agustín Laje, presentando el libro, lo tengo, a ver aquí está, lo muestro, el libro negro de la nueva izquierda, ¿sí? Antes de, o durante, cuando estaban escribiendo y antes de promocionarlo en las redes, nosotros hablábamos y de su parte esperaban obviamente críticas del feminismo radical, del socialismo, pero apareció una parte que empezó a criticar el libro, que es una parte del liberalismo, libertarianismo. Primero, ¿vos esperabas eso? Y segundo, ¿por qué crees que ocurrió eso? Por ignorancia. Mira, las nuevas generaciones de liberales o como se llaman ahora libertarios son presos de una ignorancia notable. Yo no esperaba tanto ataque, yo esperaba que ellos estuviesen expectantes, leyesen los libros y en todo caso después saquen conclusiones. Los ataques vinieron antes de leer el libro, ni bien salió el libro, por la tapa del libro. Entonces, con Agustín estábamos angustiados, porque el ambiente liberal siempre fue un ambiente que nos era propio. Más allá de los matices, más allá de que nosotros estuviésemos más a la derecha como lo estás vos. Y en el liberalismo siempre existen, y en cualquier ideología política existen matices. Lo que a mí me irritó fue el preconcepto. Sale este libro, sale esta tapa, sale este subtítulo, vamos a reventarlo. Y nos hicieron un favor enorme porque al principio lo sufrimos y después vendimos... La publicidad fue magnífica. El libro más vendido en la historia de habla hispana, el libro político de extracción liberal, fue el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, prologado por Vargas Llosa y escrito por Álvaro Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner, Plinio Apuleyo Mendoza. El segundo libro más vendido en la historia de la América española e incluso de España fue el nuestro. Entonces, estos personajes han perdido el combate, han perdido la batalla y además están reducidos a la mínima expresión. Hacen desayunos de autoayuda en donde son 30, 20, 25 elementos que se juntan para comer medialunas y tomar café con leche y decir ¡viva la libertad! O sea, las fundaciones liberales no sirven para nada. Son, como decimos en Argentina, un cachivache, son verdaderos burócratas del chiquitaje, no influyen en la opinión pública y para lo único que sirven es para que cada propietario de cada fundación consiga sponsors y gane viva bien. Ese es el papel de las fundaciones liberales, signadas por la corrección política, por la cobardía moral y por el atraso ideológico, porque siguen peleando contra Carlos Marx y no pelean contra el marxismo cultural. Se han quedado en el tiempo, se han quedado en situaciones retardatarias. Están discutiendo en el siglo XX, estamos en el año 2020, la discusión es otra.
No niego la economía de mercado, yo estoy a favor de la economía de mercado, pero la discusión es cultural, no es economicista como en la época de la Guerra Fría. Estos personajes, por corrección, por tener miedo a perder un sponsor, por ignorancia, por cobardía, nos atacaron duramente. Ahí están ellos. No existen. No son ni buenos ni malos. No son. Ahora, Nicolás, ¿cómo ves? Porque digamos que hubo 2 desfiles militares hace en 2016, si no me equivoco, y antes que termine el gobierno de Cambiemos. Y en esta cuarentena estamos viendo que la gente no solamente sale a aplaudir a los médicos, solo otro día vi un video de gente aplaudiendo a fuerzas militares que estaban en la calle. ¿Vos creés que hay una, no voy a hablar de una reivindicación, pero que hay como una especie de acercamiento muy de a poco a la imagen de las Fuerzas Armadas en Argentina? Mira, Ezequiel, yo creo que no fue tan de a poco. Cuando Macri habilitó el primer desfile, fue una multitud, y no es que fue de a poco, no es que fue una circunstancia progresiva. Durante 12 años el kirchnerismo se encargó de elaborar un relato, llevar adelante juicios y colocar a los militares como si fuesen una suerte de casta menospreciada, una casta indecorosa que hay que mantener escondida. Ni bien Macri, a quien execro, no reivindico, pero ni bien Macri habilitó un desfile militar, las calles se inundaron de banderas argentinas. Entonces yo no creo que haya sido tan de a poco. Creo que era una multitud silenciosa, subterránea, que como consecuencia de un discurso hegemónico sin contrastes, parecía que ese sector poblacional no existía. En cuanto ese sector poblacional tuvo una oportunidad, salió a la calle y salió a avivar a las Fuerzas Armadas. Y te voy a decir más, no solamente fue el desfile militar con todo el colorido, con todo el patriotismo y con todo el aspecto folclórico y vistoso que eso significa, sino que de una manera más o menos explícita, más o menos solapada, significó una reivindicación de 2 guerras. La guerra que se ganó, que fue la guerra contra la subversión, y la guerra que se perdió, que fue la guerra de Malvinas. Pero ambas gestas fueron reivindicadas. Y inclusive me acuerdo perfectamente que en el primer desfile Macri no quiso ir porque es un cagón serial, un cagón hormonal, y Marquitos Peña, que es otro cagón, pero especulador político, perdóname por la expresión inelegante, lo llamó a Macri y le dijo, venite que la gente explota, venite, ya sé, Ezequiel, el libro negro de la nueva izquierda nos lo presentaste vos, sos como Mirta Legrand. El primer lanzamiento estuviste presente, nos diste una suerte insospechada, pero más allá de tus méritos como impulsor, como fogoneador de aquello, era evidente que había una explosión de algarabía, una expresión, yo te diría, de desahogo. Entonces Marcos Peña lo retó a Macri, Macri que no es un personaje con muchos escrúpulos ni con muchas personas, fue. Y ahí, bueno, digamos, participó aprovechando de esa expresión de júbilo. O sea, yo creo que en torno a las Fuerzas Armadas hay un apego. Ahora que las Fuerzas Armadas cumplen una función menor, que no es una guerra, que no es un conflicto bélico, pero una función social importante, nuevamente están siendo reivindicadas o están siendo, no sé, reverenciadas por un sector de la civilidad que las ve con simpatía. Nicolás, a ver, te lo voy a plantear de esta manera. Vamos a hacer preguntas muy... Me haces pensar mucho, me haces preguntas muy difíciles. No, a ver, pudieron con todos los periodistas de Sudamérica, no van a poder con estas gansadas que pregunto yo. Pero me gusta... No, pero aquellos nos preguntaban siempre lo mismo. Vos nos preguntás cosas difíciles. Sí, lo que pasa es que si te pregunto qué es la ideología de género, es como preguntarle a Milei si la emisión monetaria genera inflación, o sea, es como ya, eso ya se sabe todo, pero vamos a hacer de cuenta memoria. Claro, se sabe de memoria, vamos a hacer de cuenta que fantasiemos, ¿no? Te llama Donald Trump, ¿sí? En medio de
desastre. Te dice, mira, Nicolás, esto es un quilombo, yo estoy con el tema del coronavirus. Te dejo en manos tuyas la situación que está atravesando el pueblo de Venezuela. Y hacé lo que vos considerás correcto. ¿Qué harías? Invasión a Venezuela, derrocamiento a Hugo Chávez, reivindicación de Guaidó y llamamiento a elecciones a un año. Para que el derrocamiento no sea visto como un golpe. Bueno, reconocemos al presidente que eligió la asamblea, este es el verdadero presidente, el otro es un narcotraficante, cosa que la CIA sobradamente puede demostrar. O sea, la CIA tiene los elementos y los argumentos, y no querés un año, 6 meses, elecciones. Bueno, viste que no era muy difícil la pregunta, ¿no? Sí, no, pero te voy a decir una cosa. Respecto de las elecciones en Venezuela, no serían tan fáciles, porque hay 4 millones de venezolanos que son opositores, que están peregrinando por todo el continente buscando trabajo, buscando libertad y buscando mejores condiciones de vida. 4 millones en un país que tiene 30 millones. Entonces, a pesar del llamamiento a elecciones que yo haría de inmediato para que no se acuse de golpista a esa reacción, y además yo trataría diplomáticamente de buscar la voluntad de otros países, porque si no le damos de alguna u otra manera argumentos a la izquierda sempiterna, victimista, que va a decir acá nos derroncó el imperialismo, intervino. Bueno, entonces buscaría cierto consenso que creo que la diplomacia norteamericana puede juntar, por lo menos parcialmente. Ahora bien, más allá de eso, llamaría a elecciones. No estoy seguro de que ganase la oposición, porque hay 4 millones de votantes en contra de Maduro que están fuera de... Mira, hay una diferencia muy importante entre Cuba y Venezuela. En Cuba es muy difícil salir, porque en Cuba no hay elecciones. En cambio, en Venezuela es muy fácil salir, porque como hay elecciones, todo aquel que sale de Venezuela se presume opositor. Entonces el régimen venezolano nunca se opuso a que la gente salga del país, porque sabe que cada persona que sale del país a otra latitud es un voto menos para la oposición. De todas maneras, ese sería el mecanismo reactivo que yo fomentaría. Pero es difícil, eso me garantiza un triunfo. A ver, Nicolás, yo el otro día lo dialogaba con Agustín en un vivo. A ustedes los empezó a seguir una manada de jóvenes impresionante que puede llegar a ir desde los 15 años hasta los 30 años, más o menos ese rango de edad. Si yo te pidiese que que le recomendases a ellos un libro, no me hagas trampa que no sean de ustedes, lo mismo que le dije a Agustín, que sea un libro que reivindique la tradición, que reivindique el libre mercado, y una película, por ejemplo, estamos en cuarentena, una película que dice, vos decís, bueno, si estás cansado de ver nuestra conferencia, mirá esta película que vas a ver, que vas a entender todo lo que decimos. Si te preguntara eso, ¿qué libro y qué películas les recomendarías? Me cuesta mucho con los libros porque a mí los libros que me marcaron eran libros que yo leí cuando tenía 20 años. Después leí muchos muy buenos, pero en esa época, en la época de formación, hay libros que uno lee que te marcan para siempre. Uno es el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, que es una crítica descarnada a la izquierda. Muy buena en los argumentos, pero tiene un elemento en contra, que es que tiene cierto matiz coyuntural, del año 97, 98, 99, entonces un chico por ahí se puede confundir. Ahora, era tan agresivo el libro que a la izquierda la llamaba idiota. Perdón, yo también tengo mamá y me está llamando con insistencia, pido disculpas.
En abril cumplo 45 y mi madre me sigue llamando como si tuviese 12. Eso les va a pasar a todos. Está la comida hecha, hijo mío, más o menos, ¿no? No, si yo estoy en mi casa, no tiene nada que ver con eso. No, el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano lo prologa Vargas Llosa, lo escribe, ¿me escuchás bien? Sí, perfecto. Lo escribe el hijo de Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, a Puleyo Mendoza, que es un colombiano, y Carlos Alberto Montaner, que seguramente muchos conocen, que es un cubano-americano muy hábil. Ese libro a mí me enseñó que se puede escribir un libro adjetivando y combatiendo al extremo, que no solamente leer un libro es algo pesado, académico, sino que se puede leer un libro combativo, adjetivo, y un libro que tiene sorna y burla, ese libro. Después leí un libro de Mariano Grondona, a los que son del extranjero no lo van a ubicar, un histórico pensador del liberalismo clásico, que se llama Las condiciones culturales del desarrollo económico, también leído en el 98, que ya habla de la batalla cultural. Y un tercer libro, y con esto termino, que se llama Revolución y Contrarrevolución, escrito por Plinio Correa de Oliveira, un pensador de San Pablo, en el año 1959, donde analiza las diferentes revoluciones, es decir, los diferentes procesos revolucionarios, y analiza que la cuarta revolución va a ser la cultural. Mi duda es si esos libros se consiguen fácilmente en internet, porque son libros que leí hace mucho, pero me marcaron para siempre. Bueno, y falta la película. Y además, los nuestros. No, más bien, eso ya descontalo. Falta la recomendación fílmica. La vida de los otros. ¿Lo ubicás? Sí. Es una película alemana, ¿no es una película que vi hace muchísimos años que marca el contraste entre lo que era Alemania federal, la Alemania capitalista y democrática, y la Alemania mal llamada democrática, que era la Alemania oriental, que dependía del comunismo soviético. Muy interesante. Cómo en un lado se vivía en el marco de la libertad individual y del otro lado en una opresión agobiante por parte de los servicios de inteligencia de la Stasi, que era la KGB de la Alemania oriental, mal llamada democrática, que te chupaba los teléfonos, tenías espías en todos lados, y aparte además es una historia, creo que es verídica, es la historia de un escritor. ¿Cómo era ser un escritor en la Alemania comunista? Y a mí el proceso alemán me interesa mucho porque hablan el mismo idioma, tienen la misma religión, la misma ubicación geográfica, la misma raza, la misma sangre. El país se parte en dos y ahí tenés los dos sistemas, las dos idiosincrasias, pero los dos sistemas. Entonces es una película que me impactó porque pone de manifiesto eso, ¿no? Y que además después se demostró tras la caída del muro de Berlín. Pero bueno, la película me gustó. La última, Nicolás, así te dejamos ir a comer. Dentro de 200 años, 250 años, no vamos a estar ninguno de nosotros, ni con los que coincidimos, ni con los que disentimos, pero ¿cómo te gustaría que te recuerden en 250 o 300 años? Bueno, dudo que esto suceda, pero hay un libro de un pensador conservador argentino, Emilio Ardoy, que yo leí sus memorias, y el título es No he vivido en vano. Y es una frase que me gusta, porque trato de no vivir en vano, en la medida de mis limitaciones. Entonces el hecho de ese título, No he vivido en vano, sería un buen epitafio. Me gustaría ese epitafio tenerlo para mí y que eso, si alguien se acuerda, si alguien
por algún azar de la naturaleza o de la providencia, se acuerda de mí después de tantos años, este tipo no vivió en vano. Ujú. Bueno, Nicolás, te agradezco enormemente el tiempo cedido y esperemos pronto. Ahora que sabes cómo se hacen los vivos, dentro de, bueno, si esto va para largo, vamos a hacer otro, ¿sí? Estoy a tu disposición y si me dejas pasar un aviso parroquial. Por favor. El domingo a las 4 de la tarde voy a tener un diálogo tomando cerveza, así lo acordamos con Agustín Laje. El domingo a las 4 de la tarde, hora argentina, seguramente nos miran de otros lados, pero 4 de la tarde, hora argentina, y voy a estar con Agustín dialogando. Pueden tomar algo más fuerte, así el alcohol les hace decir cosas más. Voy a tomar poco porque si no después no me acuerdo lo que dije. Pero la idea es distendernos, que los oyentes tomen su cervecita y que hagan preguntas. Así que te agradezco el espacio, te agradezco el diálogo y la posibilidad que me das de difundir este diálogo que haremos el domingo. Bueno, Nicolás, hasta el domingo entonces. Los esperamos y esperemos disfrutarla. Y gracias por el apoyo, gracias por tu amistad y gracias por habernos presentado el libro. La primera presentación que hicimos del libro, Negro de la Nueva Izquierda, del cual hemos hecho, no sé, 200 presentaciones en todo el mundo de habla hispana, incluso Estados Unidos. El primero fuiste vos. 2016, junio. Vos apostaste a ese libro cuando todo el liber progresismo, las fundaciones liberales y todos los alcahuetes y secuaces de estos sectores nos hacían la guerra y vos tuviste el decoro, la valentía y la amistad de estar allí presentándonos el libro, y es un gesto que no puedo olvidar, porque cuando a uno le va bien se acerca gente, pero cuando vos sos objeto de todas las críticas y te dejan solo, uno valora más a los que se acercaron, y vos fuiste uno de los mentores de todo eso. Bueno, muy amable, Nicolás, fue un honor y lo volvería a hacer 200.000 veces. Te agradezco, Nicolás, hasta pronto. Chau, ese, chau. Chau, nos vemos.